Me siento en mi oficina en el piso 42 de una torre de cristal en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, donde el rugido de la ciudad de abajo se siente como nada más que un murmullo distante. El sol de la última hora de la tarde se filtra a través de las persianas transparentes, proyectando rayas doradas sobre el escritorio de nogal pulido donde sostengo el último número de Forbes México. La portada me presenta a mí, Teodoro Almaraz, 36 años, el titán de los fondos de cobertura que actualmente está sacudiendo los mercados financieros. El titular grita en negrita, el hombre que sacude la bolsa mexicana, Teodoro Almaraz y la revolución de la inversión. Esbozo una media sonrisa y hojeo las páginas brillantes. El artículo me aclama como un genio estratégico que convierte apuestas de alto riesgo en oro puro. Me llaman el rey sin corona de la capital, el hombre que hace temblar a los viejos gigantes. Sin embargo, muy adentro, hay un vacío. ¿Realmente me pertenece este éxito? ¿O es solo un caparazón pulido que esconde las cicatrices del pasado? Dejo la revista, me recuesto en el sillón de cuero y miro por la ventana. Muy abajo, ríos de autos se arrastran por el tráfico de Reforma mientras la gente se apresura a casa después de un largo día. ¿Y yo? ¿Qué es el hogar para mí? Nada más que un penthouse frío en Polanco donde capturo unas pocas horas de sueño antes de volver a sumergirme en la rutina. En ese exacto momento, mi teléfono suena, cortando mis pensamientos. La pantalla dice, Claudio Almaraz, mi padre. Mi corazón da un vuelco. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hablamos realmente? Ni siquiera puedo recordarlo. Las raras llamadas siempre han sido nada más que breves cortesías. Respiro hondo y contesto. Su voz familiar, profunda y autoritaria se escucha, pero hoy suena más urgente de lo habitual. Teodoro, ¿es papá? ¿Cómo has estado, hijo? Estoy bien, respondo, manteniendo mi tono uniforme. ¿Qué está pasando? Duda por un segundo, luego va directo al grano. Este fin de semana, ven a casa para una reunión familiar. Tenemos algo importante que discutir. No debes faltar. Entendido. Una reunión familiar. Casi me burlo. Nuestra familia nunca ha sido una familia real. Pero su tono no es una invitación, es una orden. ¿Qué es tan importante? Indago. Solo ven. Lo descubrirás cuando estés aquí. No más preguntas. A las 6 de la tarde en punto. Cuelga sin despedirse. Agarro el teléfono con tanta fuerza que mis uñas se clavan en mi palma. Mis ojos se oscurecen mientras miro la pantalla en blanco. No hay alegría al escuchar su voz después de todos estos años. No hay sorpresa por la llamada repentina. Solo una pesada sospecha asentándose en mi pecho. Claudio Almaraz solo llama cuando necesita algo de mí. Siempre lo ha hecho. No para cumpleaños, no para graduaciones, nunca solo para ver cómo estoy. Solo cuando la compañía está en problemas o necesita mi firma en algún documento de activos familiares. Me levanto y camino hacia la ventana, mirando hacia abajo a las frenéticas hormigas de la humanidad. Mi pulso se acelera. Algo está sucediendo. Tiene que ser Energía Almaraz, la compañía de papá. He escuchado rumores sobre los mercados energéticos, pero no he indagado. Ahora, mis instintos gritan que necesito actuar rápido. Regreso al escritorio y llamo a Mónica, mi directora financiera, CFO, astuta como una navaja, que ha estado conmigo en cada guerra. Mónica, necesito una inmersión financiera profunda en Energía Almaraz. Ahora mismo. No dejes nada fuera. Ella se sorprende, pero no husmea. En ello, jefe. Pondré a todo el equipo. Informe en 48 horas. Gracias. Y manténlo completamente en silencio. 2 días después, llega su correo electrónico. Asunto, informe de Energía Almaraz. Lo abro, con el corazón latiendo con fuerza. Gráficos, números, detalles brutales. Energía Almaraz está sangrando liquidez. Los accionistas están deshaciéndose de las acciones en pánico. El precio está en caída libre. Los acreedores se preparan para liquidar deuda a precios de remate solo para reducir pérdidas. Los inversores se retiran en masa. No queda fe en la gestión. La bancarrota está a meses de distancia,
tal vez semanas si el mercado sigue hundiéndose. Lo leo de nuevo, con los dedos apretados alrededor del ratón. No son buenas noticias, pero tampoco es una sorpresa. Mi padre es un CEO obstinado de la vieja escuela que se aferra al petróleo tradicional mientras el mundo gira hacia la energía verde. Mala gestión, visión anticuada, esa es la causa. Sin embargo, sé que Energía Almaraz todavía tiene un valor subyacente masivo, campos petroleros restantes, contratos gubernamentales, ubicaciones estratégicas. Con una reestructuración adecuada, podría resurgir de las cenizas. No dudo. Llamo a Legal y Finanzas. Usen entidades fantasma. Comiencen a comprar deuda en dificultades y acciones desechadas. Los precios están por los suelos. No se pierdan esto. Muévanse rápido, muévanse en silencio. Ejecutan en 3 días a través de una red de transacciones discretas. Adquirimos el 32% del capital de Energía Almaraz y el 100% de su deuda pendiente. Ahora no solo soy el mayor accionista, también soy el mayor acreedor. Tengo todas las cartas. Me siento en la oficina a oscuras mientras cae la noche sobre la ciudad, sus luces brillando abajo como diamantes dispersos. Una emoción surge en mi pecho. Este fin de semana ya no es una reunión familiar. Es el movimiento de apertura en una confrontación. ¿Qué quiere mi padre de mí? ¿Dinero? ¿Un rescate? ¿O simplemente usarme de nuevo? Aprieto los puños, la emoción mezclada con inquietud. Mi destino podría cambiar a partir de este momento. Estoy listo. El sábado por la mañana, conduje fuera del centro hacia el poniente de la ciudad, hacia Bosques de las Lomas, donde la mansión de mis padres se asentaba en medio de extensos terrenos amurallados. El camino era familiar, sin embargo, cada vez que lo tomaba, sentía que regresaba a un lugar extranjero. Nunca había pertenecido verdaderamente allí. Para el mundo exterior, esa villa era un símbolo de riqueza. Para mí, no era nada más que un palacio frío donde el amor había sido reemplazado por el dinero y el estatus. Cuando giré a través de las altas puertas de hierro, el sol ya estaba bajo, pintando el cielo de rojo sangre. Aparqué frente al garaje, respiré hondo y salí. La puerta principal se abrió y allí estaba mi padre, Claudio Almaraz, de 63 años, CEO de Energía Almaraz, con una sonrisa forzada e incómoda. Llevaba un traje gris, su cabello ralo plateado, pero sus ojos seguían escaneándome, midiéndome como a un socio comercial en lugar de a un hijo. Teodoro, tanto tiempo sin verte. Entra, hijo, dijo, dándome una rígida palmada en el hombro. Asentí y entré, sintiendo instantáneamente la tensión en el aire. Mi madre, Paulina Almaraz, apareció desde la sala de estar, ambiciosa y calculadora hasta la médula. Rara vez mostraba calidez genuina. Hoy, montó una rara exhibición de afecto. Mi niño, ¿mamá te ha extrañado tanto? Ven aquí, déjame abrazarte. Me abrazó, pero se sintió ensayado, breve, sus ojos recorriéndome como si estuvieran tasando mi valor actual. Te ves aún mejor en persona que en las revistas, arrulló, con la voz goteando dulzura artificial. En el comedor, mis 2 hermanos menores ya estaban esperando. Rubén Almaraz, mi hermano, se reclinó en su silla con una mezcla de desdén y cansancio. Desde la infancia, había envidiado mis calificaciones, mis premios, cualquier cosa que lo eclipsara. Ahora luciendo una barba recortada y una mirada afilada, me saludó con, «Te tomaste tu tiempo para aparecer». Teresa Tere Almaraz, mi hermana, estaba sentada a su lado, mimada desde su nacimiento, vestida con ropa de diseñador, el cabello perfectamente rizado. Sus ojos tenían curiosidad mezclada con irritación. «Hola, hermano mayor. Ha pasado un tiempo». Tomé mi asiento, sintiendo como si hubiera caminado hacia un escenario donde todos estaban interpretando un papel. La cena comenzó bajo una capa de cortesía superficial. Plato tras plato llegó ensalada de camarones, filete miñón, caviar, vino tinto, pero cada palabra fue elegida cuidadosamente. Nadie decía lo que realmente quería decir. Papá preguntó sobre mi trabajo. ¿Cómo va el fondo? Escuché que está creciendo rápido. Respondí cortante. Bien, señor. Rubén intervino, con la voz goteando sarcasmo. ¿Bien? Estás en la portada de Forbes.
El resto de nosotros somos solo plebeyos. Teresa se rió tontamente, pero sus ojos eran pura envidia. Mamá seguía apilando comida en mi plato. Come, cariño. Cocine esto yo misma. Sabía que todo era un acto. Me mantuve mayormente en silencio, observando cada mirada, cada gesto. Papá seguía robándome miradas, esperando el momento adecuado. La sonrisa de mamá nunca llegó a sus ojos. Rubén masticaba agresivamente, evitando mi mirada. Teresa jugaba con su teléfono debajo de la mesa, ocasionalmente lanzándome miradas sucias. Por dentro, me sentía como un extraño en la casa que una vez llamé hogar. Las paredes revestidas de madera pulida, las pinturas costosas, todo era familiar, pero aún me sentía como un forastero. Mi pulso se aceleró. Estaba esperando a que cayera la máscara. Después de la cena, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de café, mis padres sacaron el tema de la portada de Forbes. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo mamá, con voz empalagosa. Te has convertido en alguien verdaderamente influyente. Papá asintió, con los ojos brillando. Exactamente. Forbes te llama el nuevo rey de la energía. Siempre supe que lo lograrías. Bebí mi café y esperé. Entonces papá fue al grano. Hijo, Energía Almaraz está en problemas. La compañía podría colapsar pronto. Necesito tu ayuda para sacarnos de esto. Mi estómago se tensó, pero no me sorprendió. Mamá intervino, invocando el sacrificio parental. Te criamos, te dimos todo. Ahora es momento de devolver el favor. Deber familiar, ¿verdad? Su voz era espesa de hipocresía, como una cuerda tratando de atarme. Rubén y Teresa se quedaron callados, pero sus ojos estaban llenos de esperanza, esperanza de que yo salvara sus lujosos estilos de vida. Dejé mi taza con calma. Ya sé sobre la situación de la compañía, y tengo noticias para todos. He adquirido el 32% de las acciones de Energía Almaraz, y también he comprado el 100% de su deuda. La atmósfera cambió en un instante. La pretensión se evaporó como la niebla. Conmoción, luego pánico, se extendió por cada rostro. Papá se congeló, con el rostro ceniciento. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres tú quien está detrás de todas esas compras silenciosas? Luego estalló, golpeando la mesa. Estás lucrando con nuestra miseria. Aprovechándote de la crisis de la compañía familiar para tomar el control. ¿Quién demonios te crees que eres? Mamá pasó de aturdida a furiosa. Teodoro, ¿cómo pudiste? Te criamos, te dimos todo, y ahora nos traicionas así. Rubén se puso de pie de un salto. Has perdido la cabeza. Esta es la compañía familiar. Teresa comenzó a llorar. Solo quieres quedarte con todo para ti. Me mantuve calmado, tratando de explicar. Lo hice para unirme a la junta y darle la vuelta al negocio. Para salvar al grupo de la bancarrota. Era la única manera. Papá golpeó la mesa de nuevo, el crujido resonó a través de la tensa habitación. Deja de fingir ser el salvador frente a mí, rugió, con los ojos inyectados en sangre. No hiciste esto para salvar la compañía. Esto es venganza. Regresaste para destruirnos a todos, ¿verdad? Apreté los puños, luchando por mantener la compostura. Si realmente quisiera venganza, no estaría sentado aquí hablando. Él soltó una risa amarga y venenosa. Entonces déjame preguntarte una cosa. ¿Descubriste que no eres mi hijo real, y por eso has vuelto para vengarte? Las palabras me golpearon como una cuchilla helada directa al pecho. La habitación pareció colapsar a mi alrededor. Mis oídos zumbaban, mi corazón latía dolorosamente, cada latido un martillo contra mis costillas. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió ahogada. ¿No soy tu hijo biológico? Explícate. Ahora. Claudio rechinó los dientes, con los ojos gélidos. No te debo ninguna explicación. Si quieres la verdad, ve a preguntarle a tu abuelo. Me giré hacia mamá, con la voz quebrada. Mamá, dime. ¿Es verdad lo que dijo? Paulina evitó mis ojos, con los labios apretados. Volvió la cara y no dijo nada.
Ese silencio dolió más que cualquier confirmación. Al otro lado de la mesa, Rubén soltó una risa fría, con los ojos burlones. Ahora finalmente lo entiendes, ¿eh? Ahora sabes exactamente dónde estás parado en esta casa. Teresa se cruzó de brazos, mirándome como a un extraño. La habitación se ahogó en una pesadez sofocante. No pude decir otra palabra. Mis fuerzas se drenaron. Aturdido, me levanté y salí de esa casa, el lugar que una vez llamé familia, pero al que nunca había pertenecido verdaderamente. Mi auto atravesó las puertas hacia la noche. Las luces de la calle eran destellos estáticos. Las lágrimas brotaron. Me mordí el labio con fuerza para contenerlas, pero salieron de todos modos. Recuerdos de la infancia se estrellaron sobre mí como un maremoto, cumpleaños pasados a solas, asientos vacíos en graduaciones donde la familia debería haberse sentado. Ahora todo tenía sentido. Yo no era su sangre. El dolor se apoderó de mi pecho. En esa tormenta de pánico, solo una cara apareció claramente en mi mente. El abuelo. La única persona que alguna vez me había tratado como familia real. ¿Lo había sabido todo el tiempo? Mi auto rodaba por las carreteras vacías hacia las afueras, la noche envolviéndolo todo en una manta pesada. Los faros barrían los arbustos al borde de la carretera, proyectando sombras largas y retorcidas, al igual que los rincones oscuros de mi vida. En mi cabeza, las palabras de mi padre seguían resonando una y otra vez: no eres mi hijo real. Se sentía como un corte profundo que ni siquiera había comenzado a coagular, sangrando constantemente, haciendo que mi pecho se tensara en espasmos. Apreté el volante con fuerza, tratando de respirar uniformemente, pero mis respiraciones salían cortas y desiguales. ¿Cómo era posible esto? Había vivido 36 años en esa familia, llevando el apellido Almaraz, y ahora todo era solo una mentira gigante. Las luces de la calle pasaban frías, arrastrando mi mente de vuelta a los años de infancia que había enterrado en silencio. Lo recuerdo claramente. Desde que tenía 4 o 5 años, ya podía sentir la distancia invisible entre la familia Almaraz y yo. No eran palabras crueles o golpes. No, eran mucho más sofisticados que eso. Era un sentimiento sin palabras, omnipresente, como un muro de cristal transparente que me mantenía separado de todos los demás. En cada cena familiar alrededor de la gran mesa de madera, las risas de Rubén y Teresa resonaban. Papá contaba historias del trabajo. Mamá elogiaba a Rubén por un dibujo garabateado. ¿Y yo? Me sentaba allí tranquilamente picoteando mi comida, sintiéndome como un invitado no deseado. Sus ojos pasaban sobre mí sin detenerse, sin calidez. Solía preguntarme, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me miran como miran a Rubén? Crecí en esa casa como una sombra, siempre al margen de las conversaciones, las risas y los momentos de conexión que se supone que debe tener un niño. La extensa villa con sus jardines cuidados y su piscina brillante bajo el sol no era nada más para mí que un laberinto solitario. Recuerdo tardes de verano cuando Rubén y Teresa corrían gritando de alegría en el jardín mientras papá los empujaba en los columpios. Yo estaba lejos sosteniendo una pelota vieja, esperando que alguien me llamara. Nunca lo hicieron. Ve a jugar tú solo, cariño. Mami está ocupada, dijo mamá una vez sin levantar la vista de su revista de moda. Aprendí a desaparecer, a escabullirme de vuelta a mi habitación, leer libros o construir mundos imaginarios donde yo era el centro. Papá era más estricto y frío conmigo que con los otros. Casi nunca me elogiaba, casi nunca me defendía. Todavía recuerdo la primera vez que traje a casa un boletín de notas perfecto de la preparatoria. Corrí a su estudio, con los ojos brillantes. Papi, obtuve las calificaciones más altas de mi clase. Él miró el papel, asintió una vez y volvió a su periódico. Mamá mostraba preocupación de la manera en que uno cumple una obligación. Nunca verdaderamente protectora, nunca poniéndose de mi lado en ningún conflicto. Era una mujer pragmática que medía el amor en valor. Cuando tenía fiebre alta, me traía medicina a la cama con voz plana. Tómate esto. No hagas alboroto. Molestarás a todos. Con Teresa, se sentaba junto a la cama toda la noche, acariciándole el cabello. La vez que Rubén y yo peleamos por un juguete, él me arrebató mi auto de juguete y me empujó al suelo. Mamá corrió y lo abrazó a él. Vamos, eres el mayor.
Deja que tu hermanito lo tenga. Me levanté, me limpié la sangre de la rodilla, me tragué las lágrimas. Ella nunca a menospreciarme y acosarme, mientras yo aprendí temprano a ceder, soportar y hacerme invisible en el centro de la familia. Rubén, solo 3 años menor, siempre estaba celoso de cualquier cosa que yo tuviera, aunque tuviera tan poco. Solía burlarse: sacas buenas notas, así que ¿por qué a mamá y papá no les importa? Tal vez te encontraron en un contenedor de basura. En ese entonces, me reía como si fuera una broma. Ahora, esas palabras cortaban como cuchillos. Teresa era más sutil, mimada, podrida, siempre exigente y consentida. Tomaba mis cosas, libros, ropa sin preguntar y sonreía con superioridad cuando protestaba. Eres tan tacaño. Somos familia. Yo cedía cada vez, aterrorizado de que si me defendía, me empujarían aún más al borde. En las noches solo en mi habitación, me decía a mí mismo, tengo que ser más fuerte. Tengo que demostrar que soy digno. Pero en el fondo, el dolor solo crecía. En mi graduación de Harvard, me enviaron lejos, por supuesto, nadie de la familia vino. Me paré en el escenario entre aplausos, mirando hacia abajo a los padres de mis amigos sosteniendo flores y vitoreando. Mi sección era solo asientos fríos y vacíos. Forcé una sonrisa y por primera vez me pregunté, ¿soy realmente parte de esta familia? Más tarde, incluso cuando comencé a tener éxito, iniciando mi fondo, ganando millones de pesos en tratos inteligentes, mis padres nunca lo reconocieron, nunca mostraron orgullo. Cuando llamé para contarles sobre mi primer gran contrato, la única respuesta de papá fue, bien, pero Energía Almaraz es el verdadero futuro de esta familia. Sin elogios, sin cena de celebración. Para el mundo, yo era el rey de la inversión en la portada de Forbes, pero para ellos, seguía siendo el forastero. Me acostumbré a estar solo en momentos destinados a compartir fiestas de la empresa, premios de la industria sin ningún miembro de la familia presente. Me dije a mí mismo, soy fuerte ahora. No dependo de ellos. Pero el dolor aún ardía. En esa oscuridad, una pequeña luz nunca se apagó, mi abuelo, Bruno Almaraz. Aparecía silenciosamente en cada momento importante de mi vida. Sin fanfarria, sin espectáculo. Pero nunca estuvo ausente. Vivía en Valle de Bravo, a 3 horas de la ciudad, en una vieja casa de madera cerca del lago. Sin embargo, siempre sabía cuando lo necesitaba. En mis cumpleaños, enviaba regalos por correo, un buen libro, un reloj con notas escritas a mano. Nieto, estoy orgulloso de ti. En la graduación, él fue el único allí, sentado en la última fila, aplaudiendo suavemente. Ese es mi chico, susurró, abrazándome fuerte. No decía mucho, pero sus ojos eran cálidos, un fuego que evitaba que mi corazón congelado se hiciera añicos. El colmo de esa soledad fue el día de mi boda con Emilia. Toda la familia Almaraz estuvo ausente. Los padres alegaron que estaban ocupados. Rubén y Teresa ni siquiera respondieron a la invitación. Me paré en el altar con mi smoking negro, con el corazón pesado. Los invitados susurraban, ¿dónde está su familia? Todavía no han llegado. Sonreí rígidamente y dije que estaban ocupados. Pero la única persona que apareció ese día fue el abuelo, sentado tranquilamente en la última fila, reemplazando todo lo que una familia debería haberme dado. Después, me abrazó. Verte feliz es todo lo que necesito. Las lágrimas rodaron por mi rostro, la primera vez que realmente me sentí amado. Él era mi única ancla, la razón por la que nunca me rompí por completo. Todos esos años, me convencí de que solo estaban ocupados. Que tenían sus razones, que no debía resentirme con ellos. Las familias se ocupan, me decía, enterrando el dolor profundamente. Construí mi carrera, formé mi propia familia, traté de dejar el pasado atrás. Pero ahora, en la oscuridad, mientras aceleraba por la carretera vacía, cada excusa colapsaba. La lluvia comenzó a caer, gotas martilleando el parabrisas, desenfocando la vista. Encendí los limpiaparabrisas, pero mis propias lágrimas seguían saliendo. Cada espacio vacío en mi vida de repente tenía una única explicación, porque nunca había sido su sangre. Mi pecho se contrajo. En esa tormenta de conmoción, dolor y una rabia silenciosa que apenas comenzaba a formarse, solo una cara destacaba claramente.
El abuelo, la única persona que me había tratado como familia real. Él debía saberlo. Apreté el volante con más fuerza, con el corazón latiendo con pavor y anticipación. Tenía que encontrarlo. Tenía que preguntar. El auto corría a través de la noche hacia Valle de Bravo, pero mi mente ya estaba en esa vieja casa de madera. La verdad estaba esperando, y no estaba seguro de estar listo. La ira creció como una pequeña llama comenzando a arder. A partir de este momento, mi vida nunca sería la misma. Después de 3 horas de conducción, el pueblo mágico emergió gradualmente bajo el tenue resplandor de las luces de la calle. Viejas casas de estilo colonial de pie, silenciosas como fantasmas. Giré hacia el camino de tierra familiar que conducía a la casa de mi abuelo, una cabaña rústica con techo de tejas y un columpio chirriante en el porche delantero. Me detuve en la puerta, apagué el motor y me senté allí por un largo momento. Mi corazón latía como un tambor. Mis manos temblaban. La lluvia había parado, pero el aire del bosque estaba húmedo y frío, filtrándose en mi piel. Salí. Mis zapatos chapoteaban en los charcos, el sonido resonando en la muerte de la noche. Llamé a la puerta. 3 golpes secos y decisivos. Silencio, luego pasos lentos. La puerta se abrió y allí estaba mi abuelo, Bruno Almaraz, con un viejo pijama, el cabello plateado despeinado, los ojos aún pesados por el sueño. Pero en el momento en que me vio, la conmoción cruzó su rostro como un rayo. ¿Teodoro? ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué pasa? Tragué saliva con dificultad, mi voz tensa. Abuelo, necesito hablar. Necesito la verdad ahora mismo. Me miró fijamente, las líneas profundas de su rostro envejecido se volvieron más nítidas bajo la tenue luz amarilla del pasillo. No preguntó nada más. Simplemente se hizo a un lado y me indicó que entrara. Entré. El olor familiar a madera vieja y café me golpeó, pero esta vez no trajo consuelo. La sala de estar era simple, un sofá desgastado, una chimenea fría. Me senté, agarrando mis rodillas para estabilizarme. Él tomó la silla frente a mí, sus manos ligeramente temblorosas descansando en los reposabrazos, sus ojos cargando el peso del mundo. Comencé a hablar, con voz temblorosa al principio, pero haciéndose más fuerte. Le conté sobre la llamada de papá, la cena familiar falsa, mi toma de control de las acciones y deuda de energía Almaraz. Luego llegué al clímax. Papá dijo que no soy su hijo biológico. Me dijo que si quería la verdad, tenía que venir a preguntarte. Lo miré fijamente a los ojos y esperé. El aire estaba tenso como un alambre. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Se quedó callado durante mucho, mucho tiempo. Minutos que parecieron horas. Sus manos temblaban más fuerte. Su mirada cayó al suelo. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y cansado, como si liberara una carga que había llevado toda su vida. Teodoro, he tratado de enterrar esto durante décadas, pero ahora ya no hay forma de ocultarlo. Toda tu tragedia comenzó con mis propias manos. Mi corazón se detuvo. La anticipación creció hasta que apenas podía respirar. ¿Qué quieres decir con tragedia? ¿Quiénes son mis padres reales? Levantó la cabeza, con los ojos rojos, la voz lenta y dolorida como si relatara una pesadilla. Hace más de 30 años, yo era un hombre poderoso que dirigía una de las redes de lavado de dinero y corrupción financiera más grandes del país. Fraude fiscal, manipulación del mercado, lo hice todo para construir un imperio. Tus padres biológicos eran oficiales de la policía ministerial, una pareja joven y brillante que investigaba mi caso. Se estaban acercando peligrosamente a la evidencia que me habría encerrado para siempre. Entré en pánico. Ordené eliminar a toda su familia para borrar cada rastro. Sus palabras explotaron en mi cabeza como una bomba. Eliminar a toda mi familia. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Continuó, con la voz temblorosa. Esa noche, mis hombres irrumpieron en su casa. Informaron que el trabajo estaba hecho. Pero encontraron a un bebé de poco más de 1 año llorando en una cuna. Ese bebé eras tú, Teodoro. Me preguntaron qué hacer. Yo. Sentí un momento de piedad. Eras tan pequeño, tan inocente.
Por primera y única vez, fui en contra de mis propias órdenes. Les dije que te sacaran de la escena antes de que llegara la policía. Para cortar todo vínculo, arreglé una adopción legal secreta a través de canales clandestinos, cambié tu apellido a Almaraz y te entregué a mi hijo, Claudio, para que te criara. A cambio, le di el control total del imperio comercial legítimo. Me quedé congelado, cada palabra cortando a través de los recuerdos y el significado de toda mi vida. Mis padres reales, valientes oficiales, asesinados por órdenes de mi abuelo. Y yo, el niño sobrante, fui salvado por el mismo hombre que los mató. La habitación daba vueltas. Las paredes parecían cerrarse. Tú mataste a mis padres, susurré, con la voz quebrada. Asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Desde ese momento, viví dos vidas. Un capo en las sombras y un hombre perseguido para siempre por el hecho de haber ordenado el asesinato de los padres de su propio nieto. Te vi crecer, tratando de expiar mis culpas estando silenciosamente ahí para ti. Pero no merezco perdón. Tienes todo el derecho de odiarme. En ese instante, el abuelo al que había venerado y amado toda mi infancia dejó de existir. Ante mí solo se sentaba el hombre que había ordenado la masacre de mi verdadera familia. Esa verdad demolió el último pilar que sostenía mi mundo. Casi colapsó. Mis piernas cedieron. Me agarré a la silla para no caer. Me di cuenta de que no era solo un niño cambiado al nacer. Era el único testigo vivo de un crimen horrible. Si hablaba, todo el imperio se derrumbaría. Si guardaba silencio, llevaría esta maldición para siempre. No pude pronunciar otra palabra. Me giré y salí corriendo de la casa. La conmoción me envolvió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Mi garganta se ahogaba con el aire. La lluvia comenzó a caer de nuevo, agujas heladas empapando mi abrigo. Tropecé hacia el asiento del conductor, con las manos temblando mientras buscaba las llaves, casi dejándolas caer. El motor rugió cobrando vida, y el auto se alejó hacia la noche, como si pudiera dejar atrás la verdad que acababa de tragarse toda mi existencia. El camino de tierra estaba resbaladizo por el barro. Los neumáticos lo arrojaban en arcos, pero no me importaba. Las lágrimas nublaban mi visión. Me las limpié furiosamente con la manga. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?, grité dentro del auto, golpeando el volante. La rabia ahora ardía como fuego, consumiéndolo todo. Huí de esa casa en la oscuridad, llevando la verdad empapada de sangre de mis orígenes y una carga de elección que nadie más podía soportar por mí. La carretera de regreso a la Ciudad de México se sentía interminable. Cada kilómetro, un golpe en el pecho. La lluvia había parado, pero el viento frío azotaba a través de la ventana rota, enfriando mi piel como susurros helados. Conducía en piloto automático, mi mente girando con imágenes, mi abuelo bajo la tenue lámpara, con la voz temblorosa mientras describía la noche en que mis padres reales, personas que ni siquiera sabía que existían, fueron asesinados en su propia casa. Y yo, el bebé llorando en la cuna, perdonado por el mismo hombre que ordenó sus muertes. Mi corazón latía pesadamente, cada latido como un martillo contra mis costillas. Estaba atrapado entre tres opciones imposibles: exponerlo todo, guardar silencio o dejar que la verdad me destruyera desde adentro. Lo odiaba por matar a mis padres. Sin embargo, él era quien me había dejado vivir. La gratitud y la rabia me estrangulaban al mismo tiempo. Llegué a mi penthouse en Polanco alrededor de la medianoche. Mi cuerpo drenado de fuerza. Mis piernas se sentían como plomo mientras empujaba la puerta. Las bisagras crujieron en el pasillo completamente oscuro. El vasto apartamento con sus ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad brillante ahora no se sentía más que como un caparazón frío y vacío. Me desplomé en el sofá sin encender las luces, dejando que la oscuridad me tragara como una capa pesada. El zumbido distante del tráfico muy abajo me recordaba que el mundo seguía moviéndose, pero para mí, todo se había congelado. Me senté solo en la oscuridad, destrozado toda la noche por el odio, la gratitud, la furia y la desesperación. Odio por mi abuelo porque había ordenado el asesinato de los padres que podrían haberme dado una infancia real, una familia cálida. Gratitud porque me había salvado, me había dado la oportunidad de vivir, incluso si estaba construida sobre mentiras. Rabia hacia mis padres adoptivos,
Claudio y Paulina, por saber la verdad, y, sin embargo, tratarme como un extraño, una obligación molesta. Desesperación porque ¿quién era yo ahora? Teodoro Almaraz, el poderoso inversor en la portada de Forbes, o simplemente un fragmento de un crimen, un testigo superviviente por pura casualidad. Cerca del amanecer, después de una noche de lucha interior interminable, me puse de pie, con la cabeza pesada pero resuelta. Tenía que volver y enfrentar a Bruno una última vez. Pedir más detalles. Tal vez disculparme por huir, o no lo sabía. Pero no podía dejarlo colgado así. No podía vivir con este vacío. Cuando rompió la primera luz y la niebla cubrió la ciudad como un velo de secretos, corrí a mi auto. El motor rugió cobrando vida en el garaje vacío. Conduje de regreso a la vieja casa de Bruno con una mente caótica y una creciente e inexplicable sensación de pavor. La carretera estaba más brillante ahora, el débil sol de la mañana proyectaba pálidos rayos dorados a través del parabrisas. Sin embargo, no hizo nada para ahuyentar el miedo. ¿Qué dirá? ¿Está verdaderamente arrepentido?, me preguntaba una y otra vez, con los nudillos blancos en el volante. La inquietud se hizo más fuerte, un escalofrío frío por mi espalda que no podía explicar. Lo llamé varias veces en el camino. Sin respuesta. Probablemente todavía esté durmiendo, me dije, pero mi estómago se retorció. El pequeño pueblo de Valle de Bravo apareció, pacífico bajo la luz temprana. Viejas casas de pie en silencio. Pero la casa de Bruno parecía más solitaria que nunca, como un fantasma del pasado. Frené con un chirrido, corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo como tambores de guerra. La puerta estaba entreabierta, solo una grieta. Dentro, silencio total. Ninguna luz como la noche anterior. Mi pecho se tensó. ¿Por qué estaba la puerta abierta? El abuelo siempre era cuidadoso, especialmente de noche. La empujé y llamé suavemente. Sin respuesta. El aire estaba frío, mezclado con el olor rancio de cigarrillos y algo más pesado, más siniestro. Corrí al dormitorio, con las piernas temblando, la respiración entrecortada, y entonces me congelé. Él yacía inmóvil en la cama, con el rostro mortalmente pálido, la respiración tan débil que casi había desaparecido, el pecho apenas subiendo como una última hoja de otoño. Junto a la cama, un frasco de pastillas para dormir volcado, tabletas blancas esparcidas por el suelo de madera como copos de nieve mortales. Grité y me abalancé hacia adelante, sacudiéndolo, pero su cuerpo estaba helado. El pulso bajo mis dedos era débil y se desvanecía. Sus ojos estaban semicerrados, su rostro envejecido extrañamente tranquilo, como si finalmente hubiera soltado cada carga. El pánico se estrelló sobre mí como un maremoto. Llamé a los servicios de emergencia casi histérico, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. Ambulancia. Mi abuelo. Tomó una sobredosis de pastillas para dormir. La dirección es. Por favor, dens prisa. Me arrodillé junto a la cama intentando hacer RCP como lo había visto en las películas, presionando su pecho, murmurando, despierta. Todavía no sé todo. No me dejes así. Pero él no respondió. Su respiración se hizo más débil. La ambulancia llegó después de 15 minutos que parecieron siglos, las sirenas rompiendo la tranquilidad del pueblo y atrayendo a vecinos curiosos. Lo subieron a la camilla. Yo lo seguí, subiendo mientras su corazón se detenía 2 veces en el camino. Los paramédicos golpeaban su pecho, inyectaban drogas, forzaban oxígeno, las máquinas pitando caóticamente. Recé en silencio, agarrando su mano fría. No me dejes, abuelo. Todavía no te he perdonado, pero no así. El olor a antiséptico se mezclaba con mi propio sudor de pánico. Todo se desenfocaba como una pesadilla. En el hospital, todos los esfuerzos fallaron. Los médicos entraban y salían corriendo, la sala de emergencias cegadoramente blanca, máquinas gritando, luego silencio. Lo sentimos mucho, dijo el médico, con voz baja, mano en mi hombro. Falleció poco después de llegar. Causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda debido a sobredosis de pastillas para dormir. Me quedé congelado, el vacío tragándome como un agujero negro. La única persona que había sido tanto mi salvador como mi enemigo se había ido para siempre.
Había muerto, llevándose sus secretos y su expiación a la tumba, dejándome con un vacío enorme. Me desplomé en un banco de la sala de espera, con la mente en blanco, incapaz de llorar más. Solo un dolor entumecido extendiéndose desde mi pecho a través de todo mi cuerpo. El hospital bullía a mi alrededor, enfermeras empujando carritos, pacientes gimiendo, pero para mí, el mundo se había detenido. Solo mi propio latido atronando en mis oídos. Poco después, llegó la familia Almaraz. Escuché sus pasos familiares resonando por el pasillo. Claudio, Paulina, Rubén, Teresa. Entraron en el área de espera, con rostros fríos como la piedra, ni una sola lágrima. Sin preguntas sobre la condición de Bruno, sin fingir dolor. En cambio, sus ojos se fijaron en mí con un odio apenas disimulado, como dagas apuntando directo a mi corazón. Claudio se cernió sobre mí, con voz gruñendo. ¿Qué haces aquí? Mataste a mi padre, traidor. Tú lo llevaste a esto. Paulina gimió teatralmente. Teodoro, ¿qué le hiciste? Murió por tu culpa. Por los secretos que desenterraste. ¿Lo sé todo? Rubén me fulminó con la mirada, puños cerrados. No eres nuestra familia. Largo. No finjas dolor aquí. Teresa sonrió con desprecio. ¿Feliz ahora? Robaste las acciones, y ahora has tomado la vida del abuelo también. Monstruo. El aire era sofocante de tensión. Me puse de pie, con voz firme pero temblorosa. Se suicidó por el secreto que todos ustedes me ocultaron toda mi vida. Me contó todo sobre mis padres reales, sobre su crimen. Por un segundo, palidecieron y guardaron silencio, pero luego Claudio rugió, «¿Mientes?» Él nunca lo contaría. Y ahora pagarás por esto. Sus ojos ardían de venganza, ya planeando represalias allí mismo en el hospital. En ese momento de hostilidad gélida, entendí que la muerte de Bruno no era solo una tragedia. Era el comienzo de otra tormenta. Nunca me dejarían ir. Demandas, campañas de difamación en los medios, cada arma para derribarme. Con él fuera, el testamento y los secretos saldrían a la superficie, y si la verdad salía, lo perderían todo. Salí del hospital aturdido, con las piernas pesadas como plomo, el corazón inundado de dolor, confusión y una clara premonición de que acababa de ser empujado al centro de una tragedia mucho mayor de lo que podía comprender todavía. Afuera, el sol brillaba despiadadamente, sin embargo, me sentí congelado hasta los huesos, como si la muerte de Bruno estuviera extendiendo su frío a través de mí. Conduje a casa en piloto automático, con la mente en caos. ¿Qué dirá el testamento? ¿Qué harán? ¿Debería revelar la verdad? Detrás de mí, la muerte silenciosa de Bruno había cerrado un secreto de 30 años y abierto una espiral mucho más oscura y feroz. Los días que siguieron se desarrollaron como una pesadilla prolongada sin final a la vista. El funeral de Bruno estaba programado 3 días después en el pequeño cementerio en las afueras del pueblo donde había pasado sus últimos años en reclusión tranquila. El aviso llegó en una breve e impersonal llamada telefónica de la funeraria. La voz al otro lado fría y profesional, como si anunciara un evento rutinario. Para mí, era una bomba de tiempo. Me senté solo en mi penthouse, mirando hacia la bulliciosa Ciudad de México muy abajo. Pero todo se sentía irreal, borroso. Las luces de neón parpadeaban fuera de las ventanas. Los bocinazos de autos distantes resonaban. Sin embargo, solo profundizaban la soledad que me carcomía. En esos días de espera, existí en un violento tira y afloja entre dos extremos, dolor por el hombre que había sido mi único protector durante la infancia, y odio por el monstruo que había ordenado el asesinato de mis padres reales. Cada recuerdo cálido de Bruno era instantáneamente aplastado por la verdad empapada de sangre que acababa de ser revelada. Lo imaginaba en una oficina oscura, emitiendo fríamente la orden de eliminar a mis padres, personas cuyos rostros ni siquiera había visto, y a mí, el bebé llorando en la cuna, perdonado por el mismo hombre que los condenó. Finalmente, llegó el día del funeral. Desperté temprano, mi cuerpo exhausto por las noches sin dormir. Vestido de luto riguroso, me paré frente al espejo y vi un rostro demacrado con ojeras bajo los ojos. Me di cuenta de que no iba a decir adiós porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba despedirme de la parte de mi infancia que él había protegido una vez. Había sido la única luz en esa oscuridad,
incluso si ahora estaba manchada de sangre. Me ajusté la corbata, respiré hondo y conduje fuera de la ciudad. La carretera familiar se sentía más pesada que nunca hoy. El sol brillaba, pero no daba calor, solo aumentaba la tensión que crecía en mi pecho. Me detuve una vez, respirando con dificultad, preguntándome, ¿qué harían? ¿Perseguirme lejos del funeral? ¿Humillarme públicamente? La sensación de pavor creció, como una tormenta a punto de estallar. Seguí conduciendo, música clásica sonando suavemente en la radio, pero todo lo que podía escuchar era mi propio latido. El pequeño cementerio yacía enclavado entre árboles antiguos, pacífico pero pesado con el aroma de crisantemos y tierra húmeda. Aparqué lejos y caminé lentamente hacia la sala funeraria. Los dolientes ya se habían reunido, viejos vecinos, algunos antiguos socios comerciales y, por supuesto, la familia Almaraz. Entré en silencio, allí para presentar mis últimos respetos al hombre que había estado conmigo en sus últimos momentos. Fui yo quien lo encontró, llamó a la ambulancia, lo vio desvanecerse. Nadie podía negar eso. Pero en el instante en que entré en la sala, cada ojo de los Almaraz se clavó en mí con odio indisimulado. El aire se volvió sofocante. Los susurros se hicieron más fuertes a mi alrededor como agujas. El ataúd de Bruno estaba en el centro, cubierto de flores blancas, su rostro visible a través del panel de vidrio, sereno como si simplemente durmiera. Claudio se paró primero, su voz retumbando ante la multitud. Se burló abiertamente de mi identidad frente a todos, declarando que no era nada más que un expósito sin derecho a estar en este funeral. Miren quién se atrevió a aparecer, el niño del basurero, se burló, señalándome. No eres sangre Almaraz. Este es el funeral de mi padre, no un lugar para forasteros. Los murmullos se extendieron. Algunos invitados me miraron con curiosidad, otros con lástima. Mi pulso se aceleró, pero me quedé inmóvil. Paulina siguió, sus palabras gélidas y venenosas, acusándome de ingratitud e incluso insinuando que había llevado a Bruno a su muerte. ¿Qué haces aquí?, chilló, con lágrimas falsas corriendo. Lo empujaste a esto, desgraciado ingrato. Te criamos, y así es como nos pagas. Rubén apenas podía contener su rabia, acercándose lo suficiente para que todos escucharan su siseo. No eres más que equipaje sobrante. Largo antes de que pierda el control. Teresa sonrió con desprecio. Exactamente, hermano mayor. ¿Crees que comprar acciones te hace el jefe? El abuelo murió por tu culpa, y pagarás por ello. La atmósfera en la sala funeraria estaba estirada hasta romperse. Los invitados guardaron silencio, los ojos moviéndose entre nosotros. La sangre corrió a mi cara. La rabia hervía por dentro, pero la contuve. Mis manos temblaban de tensión. Me di cuenta de que este era el momento en que querían que explotara, para probar que yo era el villano. Me negué a caer en la trampa. Me quedé allí y tomé cada insulto sin justificación o larga refutación. Solo cuando Claudio dio un paso adelante, listo para empujarme físicamente hacia afuera, hablé una frase corta y tranquila. No estoy aquí por la familia Almaraz. Estoy aquí por el hombre que me crió toda mi vida. Las palabras colgaron como una explosión retardada, congelando la habitación en un silencio sofocante durante varios segundos. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos invitados asintieron con la cabeza, sus miradas cambiando de mí a la familia Almaraz. Claudio se quedó atónito, con el rostro morado de furia, pero no se atrevió a actuar frente a la multitud. Paulina se mordió el labio. Rubén apretó los puños. Teresa miró con furia. Estaban lívidos pero impotentes, incapaces de echarme sin humillarse a sí mismos. Me giré, caminé hacia el ataúd, incliné la cabeza en silencio ante mi abuelo y susurré, adiós, abuelo. Mi corazón dolía con una mezcla de tensión y tristeza. Esta era la última vez que lo vería. La ceremonia continuó en una pesadez opresiva, oraciones resonando, pero no escuché nada de eso. Uno por uno, los dolientes se fueron después del entierro, dejando el cementerio tranquilo bajo el sol de la tarde que se desvanecía. Me quedé solo ante la tumba de Bruno mientras el viento barría a través de las frías lápidas. Ante la lápida grabada Bruno Almaraz, todo el odio, gratitud, dolor y confusión surgieron dentro de mí, pero se negaron a asentarse en una sola emoción. Me arrodillé,
dedos tocando la tierra húmeda, recuerdos reproduciéndose en cámara lenta, él sentado en la última fila en mi boda, aplaudiendo silenciosamente, enviando cartas de felicitación después de mis primeros éxitos, y ahora yaciendo aquí, llevándose sus secretos a la tumba. Me di cuenta de que a partir de este momento, la única persona que podría haberme dado respuestas finales sobre mi vida estaba para siempre bajo tierra. Nadie a quien preguntar, nadie a quien culpar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezcladas con ira. Él había tomado el camino fácil, dejándome cargar con todo. Incliné la cabeza largo rato ante la tumba, despidiéndome tanto del protector de la infancia como del enemigo que llevó la verdad a la muerte. Luego, en silencio, me giré y me alejé. En el viaje a casa, había caído la noche. Pálidas luces de la calle pasaban rayando las ventanas. Agarré el volante, exhausto pero resuelto. No se detendrían. El testamento estaba a punto de ser leído, y la verdadera tormenta se acercaba. Llamé a Mónica. Prepárate. Están a punto de contraatacar. Su voz estaba preocupada. Tengo todo cubierto. ¿Estás bien? La tensión surgió, pero sabía que tenía que enfrentarlo, por mis padres reales, por la infancia robada y por mí mismo. La batalla comienza ahora. Unos días después, mientras estaba sentado en mi oficina del fondo de inversión, tratando de concentrarme en un informe del mercado energético, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero la voz al otro lado era pulida y profesional. Señor Teodoro Almaraz, soy Guillermo Cruz, el abogado personal del difunto señor Bruno Almaraz. Necesito reunirme con usted para leer el testamento. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Me congelé, con los dedos apretándose alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Bruno dejó un testamento? No podía entender por qué un hombre que había sido tanto mi protector como mi enemigo, el hombre que asesinó a mis padres reales y luego me salvó, me dejaría algo a mí. Mi corazón se aceleró. La tensión surgió como una ola. Respondí, forzando calma en mi voz. Bien, estaré allí. Colgué, me recosté en mi silla, con la mente dando vueltas. ¿Qué podría haber posiblemente en ese testamento? ¿Un gesto de expiación u otra bomba de tiempo? Llamé a Mónica. Cancela todo esta tarde. Tengo algo personal. Ella sonaba preocupada. Jefe, ¿está todo bien? Es sobre energía Almaraz. Negué con la cabeza, aunque ella no podía ver. No, personal. Pero mantente lista. Las cosas podrían ponerse feas. Conduje a la oficina del abogado en la zona de Santa Fe, un elegante edificio de cristal con un vestíbulo lujoso, el leve olor a café y el suave repiqueteo de teclados. Todo el camino, me preguntaba, ¿qué me dejó el abuelo? ¿Dinero? ¿Acciones? ¿O solo una disculpa tardía? La inquietud creció como una sombra siguiendo mi auto. Cuando entré en la sala de conferencias, toda la familia Almaraz ya estaba allí. Estaban sentados alrededor de la larga mesa, con los rostros tensos, los ojos clavándose en la puerta en el momento en que entré. El aire era sofocante. Paredes de madera pulida, pilas de archivos sobre la mesa. En el segundo en que me vieron, Claudio y Paulina estallaron, insistiendo en que no tenía derecho a estar presente, y mucho menos a reclamar el testamento de Bruno. Claudio se puso de pie de un salto, con el rostro carmesí. ¿Qué demonios haces aquí? Este es un asunto de la familia Almaraz. No eres sangre. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara? Paulina intervino, con voz chillona de rabia. Exactamente. Lo mataste y ahora quieres robar su patrimonio. No lo permitiré. Rubén escupió veneno, reclinándose con una mueca de desprecio. Miren quién está aquí. El bebé del basurero. Tu presencia es una broma. Alguien como tú no pertenece a esta habitación, y mucho menos merece una sola mención de herencia. Largo antes de que llame a seguridad. Teresa sonrió con desprecio a su lado. ¿Qué pensaste que obtendrías al venir? El abuelo murió por tu culpa, ¿y ahora quieres robarnos ciegamente? Sin vergüenza. La habitación crujió de tensión. El personal del abogado intercambió miradas incómodas. Mi pulso martilleaba, la ira hirviendo,
Pero me mantuve calmado y simplemente dije que la ley decidiría todo, luego tomé silenciosamente el asiento en el extremo lejano de la mesa. Fui convocado por el señor Cruz, según el testamento de Bruno, dije uniformemente, sin mirarlos. Guillermo Cruz, el abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y una voz tranquila, asintió. Por favor, todos, cálmense. El señor Teodoro es nombrado en el testamento del señor Bruno Almaraz. Mientras Guillermo comenzaba a leer el testamento, la habitación cayó en un pesado silencio. Abrió el archivo y leyó lenta y claramente. El testamento fue ejecutado hace 6 meses, atestiguado por 2 partes independientes. Mi corazón latía más rápido. El suspenso era sofocante. Miré a la familia Almaraz. Estaban sentados rígidos, con los ojos brillando de expectación. Entonces cayó la bomba. Bruno me legó toda su fortuna oculta. Los activos nunca registrados en declaraciones públicas, vastas tenencias de tierras en el norte del país, torres de oficinas en Monterrey, inversiones portuarias en Veracruz, participaciones estratégicas en importantes tenencias de tierras en el norte del país, torres de oficinas en Monterrey, inversiones portuarias en Veracruz, participaciones estratégicas en importantes conglomerados petroleros y tecnológicos. Una red de fondos de inversión secretos y fideicomisos offshore que abarcan desde Suiza hasta las Caimán. Una fortuna valorada en decenas de miles de millones de pesos, cuidadosamente oculta detrás de empresas pantalla. Cuando mi nombre fue leído junto a esa asombrosa riqueza, me senté aturdido por un momento, con la boca abierta, la mente en blanco. Entonces me golpeó. Esto no era generosidad. Era el intento final de Bruno de expiar una vida de culpa con dinero construido sobre sangre. Me estaba pagando a mí, el niño que salvó, el hijo de las personas que asesinó, con las ganancias de sus crímenes. Mi pecho se tensó, tensión mezclada con tristeza. ¿Una disculpa tardía o simplemente otra carga? Guillermo continuó. Todas las acciones restantes y el control relacionado con Energía Almaraz son legados a la familia Almaraz, Claudio, Paulina, Rubén y Teresa. Silencio sepulcral. La familia Almaraz palideció al darse cuenta de que estaban heredando una compañía en bancarrota ahogada en deudas y acciones sin valor. Mientras que la verdadera fortuna de Bruno, la que realmente importaba, iba al nieto adoptado. Paulina estalló en lágrimas furiosas. Esto no puede ser. Estaba loco. ¿Cómo pudo darle todo a ese bastardo? Claudio explotó, golpeando la mesa. Bruno fue manipulado. Teodoro lo forzó antes de morir. ¿Lo sabía? ¿Fue a verlo esa noche para coaccionar el testamento? Me señaló con un dedo, con la cara morada. ¿Qué hiciste? ¿Veneno? ¿Amenazas? No dejaré que esto se quede así. Rubén se volvió loco, saltando y abalanzándose hacia mí. Robaste todo. Te demandaré por cada centavo. ¿Quién te crees que eres? Basura recogida de la canaleta. Teresa gimió. ¡Monstruo! Tomaste toda nuestra herencia. La habitación descendió al caos. El personal tuvo que intervenir para evitar que Rubén me atacara. Guillermo confirmó con calma. Todos los documentos son completamente legales sin signos de coerción. El testamento fue grabado en vídeo. El señor Bruno estaba en su sano juicio cuando firmó. Fue gasolina al fuego, pero no cambió nada. En una tormenta de rabia y humillación, la familia Almaraz salió furiosa, Claudio volviéndose para una última mirada fulminante. Esto no ha terminado. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación espesa de tensión y solo mi respiración entrecortada. Antes de irme, Guillermo me llamó aparte y me entregó una carta escrita a mano por Bruno en una pequeña caja de metal sellada. Estos son los 2 artículos que el señor Bruno me instruyó que le diera en privado después de la lectura completa, dijo en voz baja. Tomé la caja y la carta, sintiendo pérdida, confusión y siendo arrastrado más profundamente hacia secretos aún sin resolver. La caja de metal era pesada y fría en mi mano como si contuviera una bomba. La carta sobre amarillento, letra temblorosa hizo que mi corazón se contrajera. ¿Qué era esto? ¿Una explicación final o más crímenes? Los guardé, agradecí al abogado y salí en silencio, llevando el último legado del hombre que había remodelado toda mi vida, y entrando en un camino aún más oscuro que el que acababa de recorrer.
De vuelta en el penthouse alrededor de la medianoche, coloqué la carta escrita a mano y la caja de metal sellada sobre la brillante mesa de nogal en la sala de estar. Las luces de la calle se filtraban a través de los ventanales de piso a techo, proyectando sombras espeluznantes sobre ellas como fantasmas. Durante mucho tiempo, me senté inmóvil en el sofá, mirándolas, demasiado asustado para abrir cualquiera de las dos. Mi corazón latía con fuerza. La tensión era sofocante. ¿Qué encontraría si las abría? ¿Una disculpa o evidencia que me arrastraría directo al infierno? Me levanté y caminé por la habitación, mis dedos temblorosos rozando la superficie fría de la caja de metal. Los recuerdos inundaron de nuevo. El abuelo sentado junto al lago en Valle, enseñándome a pescar, su suave sonrisa. Luego esa noche, cuando su voz tembló al confesar la verdad. La rabia y la angustia me desgarraban. Me había salvado, pero ahora me dejaba esta carga. No importa lo que haya adentro, tengo que abrirlas, me susurré a mí mismo, con la voz perdida en la oscuridad. Comencé con la carta. El sobre se rasgó con un sonido seco y quebradizo que resonó en la habitación silenciosa. La letra temblorosa de Bruno apareció en el papel amarillento bajo la tenue lámpara de escritorio. Leí lentamente, mi pecho tensándose con cada línea. Teodoro, mi querido nieto, escribo estas palabras con el remordimiento tardío de un hombre que sabe que sus crímenes nunca pueden ser redimidos por nada. Maté a tus padres, personas inocentes, solo para proteger el imperio sucio que había construido. He vivido con esa culpa todos los días, viéndote crecer mientras mi corazón se hacía pedazos. Sé que no merezco perdón. Soy un monstruo, y acepto eso. He usado tanto mi muerte como cada centavo de mi fortuna como el precio final que debo pagar para expiar los pecados que nunca podría perdonarme a mí mismo. Esa fortuna, tierra, dinero, todo te la dejo no porque seas un almaraz, sino porque eres el niño que salvé con el último fragmento de conciencia que me quedaba. No importa cuánto me odies, en mi corazón, sigues siendo el único niño que salvé con mi propia conciencia. Úsala como mejor te parezca. Ya sea para perdonar o para castigar, la elección es tuya. Me voy ahora, esperando encontrar paz. Bruno. Doblé la carta con manos temblorosas, un nudo subiendo en mi garganta. Sus palabras cortaban como cuchillos. ¿Remordimiento genuino o solo una forma de descargarse antes de la muerte? La rabia explotó. Golpeé mi puño en la mesa, el sonido reverberando a través de la habitación oscura. Usando dinero de sangre para comprar redención. Dinero construido sobre la sangre de mis padres. Sin embargo, en el fondo, una parte de mí dolía. Había vivido con esa culpa toda su vida y elegido la muerte para terminarla. Después de doblar la carta, me volví hacia la caja de metal. La vieja cerradura de combinación se abrió con un clic después de algunos intentos. Su cumpleaños. ¿El mío? Dentro había copias de los archivos originales de investigación policial compilados por mis padres reales, junto con décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas que Bruno había guardado en secreto durante más de 30 años. Sostuve las carpetas, sintiendo como si estuviera tocando los últimos días de sus vidas. Páginas amarillentas, la letra apresurada de mi padre Miguel detallando redes de lavado de dinero, empresas fantasma y evidencia apuntando directamente a Bruno Almaraz. Las notas marginales de mi madre Ana analizando transferencias sospechosas. Las cintas de casete carretes antiguos que seguramente contenían declaraciones de testigos o llamadas interceptadas. Registros de transacciones, millones de pesos canalizados a través de cuentas offshore, facturas falsas, todo vinculado a crímenes financieros masivos. Cada pregunta, cada brecha en mi pasado de repente se llenó con piezas brutales. Mis padres habían estado a centímetros de exponer a mi abuelo, y murieron por ello. Mi corazón dolía. Las lágrimas cayeron mientras pasaba cada página, la tensión aumentando. Si hacía esto público, todo colapsaría. Entendí que hacerlo público no solo condenaría a un hombre muerto, la tumba de Bruno sería profanada, su nombre arrastrado por el barro, sino que también expondría a toda una cadena de cómplices ante la justicia. Tal vez Claudio sabía algo. Tal vez antiguos socios. El imperio se derrumbaría, y yo, el heredero, sería arrastrado con él. Durante horas me senté inmóvil en la habitación oscura, atrapado entre dos opciones imposibles. Una, sacar todo a la luz.
Terminar el camino que mis padres reales habían comenzado. Justicia para ellos, para cada víctima. Reportarlo. Entregar los archivos. Dejar que la ley se haga cargo. ¿El precio? Lo pierdo todo. Activos incautados. Reputación destruida. Posiblemente prisión si me implican. La otra, enterrarlo todo excepto una fortuna construida sobre sangre y vivir en paz y riqueza, pero perseguido para siempre por una conciencia culpable. Por primera vez, realmente entendí que la herencia que había recibido no era dinero. Era una sentencia moral de por vida. Cada peso manchado de sangre. Cada hectárea un cementerio. Me levanté y caminé, arrugando los archivos en mis puños. La tensión me ahogaba. ¿Qué camino? Luz u oscuridad. La lluvia seguía cayendo afuera como si llorara por mí. Mientras aún no había decidido, comenzó el contraataque de la familia Almaraz. A la mañana siguiente, Mónica llamó en pánico. Jefe, presentaron una demanda. Lo están acusando de influencia indebida, manipulación del testamento y causar el suicidio de Bruno a través de angustia emocional. Mi estómago se anudó, pero no me sorprendió. Claudio lo había amenazado la noche anterior. Llamé a legal. Preparen los archivos. Contraatacamos. Pero eso fue solo el comienzo. Paulina alimentó secretamente historias a los medios afirmando que yo era el cerebro detrás de toda la tragedia familiar. En cuestión de horas, la prensa explotó con artículos de difamación cuestionando mi ética y los orígenes de mi riqueza. Esa mañana, abrí mi computadora portátil para ver el titular en Forbes en línea: Teodoro Almaraz, de rey de la energía a heredero cuestionable. Fuentes familiares anónimas fueron citadas. Presionó al abuelo para cambiar el testamento la noche antes del suicidio. ¿Es esa vasta fortuna realmente limpia? De la noche a la mañana, había pasado de heredero legítimo al ojo de una tormenta pública mientras aún no había elegido si pararme en la luz o permanecer en la oscuridad. Mi teléfono sonaba sin parar. Reporteros, socios nerviosos cancelando reuniones. Mónica actualizó: jefe, las acciones de nuestro fondo están cayendo. Están difundiendo rumores sobre usted. Me desplomé en mi silla, con la mente dando vueltas. La tensión era sofocante. Tenía que decidir rápido antes de que me tragaran entero. Miré la caja de metal en la mesa, apretando los puños. Mamá, papá, ¿qué debo hacer? La lluvia seguía cayendo, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Me puse de pie, llamé a legal. Contraatacamos. Pero primero, necesito tiempo. La rabia ahora ardía como fuego. Querían guerra, y yo les daría una. Sin embargo, en el fondo, el miedo crecía. La verdad en esa caja me salvaría o me arrastraría al abismo. 3 días después, el Tribunal Federal en la Ciudad de México abrió la audiencia sobre la herencia disputada y la validez del testamento de Bruno Almaraz bajo intenso escrutinio mediático. El juzgado estaba lleno de reporteros. Las cámaras disparaban implacablemente afuera, y la opinión pública hervía en línea. Conduje allí a través de una mañana lluviosa, mi corazón latiendo como tambores de guerra. El estacionamiento estaba atascado con camionetas de noticias. En el momento en que salí, los reporteros se arremolinaron. Señor Almaraz, ¿manipuló el testamento? ¿Llevó a su abuelo al suicidio? No dije nada, empujando a través de la multitud flanqueado por mi equipo legal. Dentro de la sala del tribunal, el aire era sofocante. Bancos de madera pulida, el juez en lo alto y la familia Almaraz sentada frente a mí, con ojos ardiendo de odio. Claudio fulminaba con la mirada. Paulina se secaba lágrimas falsas. Rubén apretaba los puños. Teresa sonreía con desprecio. Observadores, inversores, antiguos socios susurraban. La tensión era eléctrica. La audiencia comenzó con el lado del demandante, mi familia alegando influencia indebida y robo de activos. Su abogado habló elocuentemente de coerción y fraude. La tensión aumentó. Me senté inmóvil, con las manos apretadas debajo de la mesa, esperando mi turno. Guillermo Cruz, el abogado de Bruno, presentó pruebas claras de que el testamento se había ejecutado de manera transparente sin interferencia mía. Reprodujo el vídeo de Bruno firmando 6 meses antes.
Voz firme, mente aguda. Dejo voluntariamente mi patrimonio a mi nieto Teodoro por razones personales. El juez asintió, pero la otra parte contraatacó. El vídeo podría estar alterado. Forzó al abuelo justo antes de morir. La habitación se volvió febril. Los reporteros garabateaban furiosamente. Cuando fue mi turno, no discutí, no me defendí, no intercambié insultos con la familia Almaraz ni supliqué por mis derechos personales. Mi propio abogado me miró con ansiedad. Señor Almaraz, ¿desea hablar? Negué con la cabeza, me puse de pie en silencio y caminé hacia el estrado del juez, llevando la carpeta con la carta original escrita a mano por Bruno y el contenido de la caja de metal. Con el corazón martilleando, las piernas temblando de tensión, los coloqué sobre el escritorio. Su señoría, presento estos documentos para la consideración del tribunal. Puse la carta escrita a mano por Bruno y todo el contenido de la caja de metal, copias de los archivos de investigación policial de mis padres reales, décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas. La sala del tribunal se congeló como si hubiera sido golpeada por un rayo. El juez hojeó los archivos, palideciendo. Esto es evidencia criminal. Los demandantes, mi familia, se pusieron rígidos. Claudio gritó, mentiras. Él fabricó todo. Pero incluso su abogado guardó silencio mientras se examinaban los documentos. El material iba mucho más allá de la herencia. Exponía un sindicato de crímenes financieros de décadas de antigüedad, lavado de dinero, manipulación del mercado, eliminación de rivales, todo planeado por Bruno Almaraz, respaldado por evidencia blindada que él mismo había preservado. Los reporteros estallaron. Las cámaras dispararon salvajemente. La audiencia fue suspendida inmediatamente mientras se llamaba a los investigadores federales. La Fiscalía General de la República, FGR, y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, lanzaron una investigación criminal ampliada, realizando entrevistas in situ. Me senté inmóvil, con el pulso aún acelerado, la rabia dando paso a un extraño alivio. La verdad estaba fuera sin importar el costo. Claudio me fulminó con la mirada con puro odio. Te arrepentirás de esto. No miré atrás. Solo pensé en mis padres reales. Justicia para ellos al fin. La investigación se prolongó durante semanas, pero las consecuencias llegaron rápido. Activo tras activo vinculado a fondos ilícitos fue congelado y luego incautado. Torres de oficinas en Monterrey, el puerto en Veracruz, fondos de inversión offshore, los investigadores destrozaron los registros. Las cintas de casete se reprodujeron en habitaciones selladas, la voz de Bruno ordenando fríamente eliminaciones, millones en dinero sucio transferidos. Los activos probados limpios, algunos fondos personales y tierras adquiridas posteriormente me fueron devueltos en estricta conformidad con el testamento. La distinción entre activos limpios y sucios fue documentada pública y transparentemente, poniendo fin a todas las acusaciones de avaricia personal. Al mismo tiempo, completé el proceso legal para reclamar mi verdadera identidad. Fui al registro civil con papeles de adopción falsificados y evidencia de ADN de viejas muestras de cabello de Bruno y los archivos policiales originales. El juez firmó la orden. De ahora en adelante, usted es Teodoro Rubalcaba. Mi corazón se contrajo al sostener el nuevo certificado de nacimiento, ya no el nombre prestado Almaraz que había llevado durante 36 años, sino el verdadero apellido de mis padres asesinados. La prensa publicó titulares: Teodoro Almaraz cambia de identidad, secretos familiares expuestos. El sentimiento público cambió de sospecha a simpatía. Los efectos dominó de la investigación alcanzaron rápidamente a Energía Almaraz. Se encontraron viejos préstamos y contratos vinculados indirectamente a la antigua red criminal de Bruno. Los bancos endurecieron inmediatamente el crédito y reclamaron miles de millones anticipadamente. Los socios cancelaron contratos en masa, aterrorizados por la asociación. Las acciones se desplomaron. El comercio se detuvo. Energía Almaraz se declaró oficialmente en bancarrota poco después con un comunicado de prensa frío: firma energética de larga trayectoria colapsa en medio de escándalo financiero. Leí las noticias con el corazón pesado. Sin triunfo, solo tristeza. La familia Almaraz perdió todo lo utilizado como garantía. La mansión en Las Lomas fue embargada por el banco. Autos de lujo embargados, cuentas congeladas.
Se vieron obligados a dejar la villa que una vez simbolizó poder, jardines cuidados, piscina brillante y mudarse a un departamento estrecho y manchado de moho en una zona popular en las afueras de la ciudad sin personal ni sirvientes. Claudio se rompió mentalmente después del colapso total de su compañía y reputación. El otrora poderoso CEO ahora vagaba por el pequeño apartamento, con los ojos huecos, bebiendo para olvidar. Paulina, despojada de su vida de lujo, luchaba por cada pequeño gasto. Rubén y Teresa, por primera vez, enfrentaron verdaderas dificultades. No más privilegios para protegerlos. Rubén perdió su trabajo. Teresa vendió ropa de diseñador para sobrevivir. Aprendí los detalles de los periódicos y de Mónica. Jefe, están realmente en bancarrota. La mansión fue a subasta. Al ver a la familia Almaraz arruinada, no sentí satisfacción ni odio persistente, solo un vacío que no podía nombrar. El precio del pecado nunca recae en una sola persona. Ellos pagaron, pero yo también. Perdí a mi abuelo, mi pasado, y ahora vivía con un vacío. La tensión ha dado paso a una paz frágil. Me paro en la ventana con vistas a la ciudad y susurro, la justicia ha llegado. Pero, ¿por qué todavía duele tanto? Después de todas esas agitaciones, vuelvo al ritmo de la vida ordinaria, continuando con la gestión de mi fondo de inversión como si ninguna tormenta hubiera atravesado mi existencia. Mónica, mi siempre leal CFO, me saludaba cada mañana con su sonrisa profesional. Jefe, el sector de energía verde está subiendo. Tenemos un nuevo trato fuera de California. Asentí, me acomodé en el sillón de cuero y hojeé informes. Sin embargo, mi mente aún vagaba en otro lugar. El trabajo se convirtió en mi sedante. Analizar gráficos, reuniones de equipo, firmar contratos, ayudarme a olvidar las noches sin dormir perseguido por recuerdos de mi abuelo y esos archivos manchados de sangre. Ahora todo se sentía más simple. No más secretos, no más cargas. Me lancé a la energía renovable, vertiendo capital en nuevas empresas de baterías solares como para expiar los viejos crímenes. Los colegas me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Está bien, jefe? ¿Después de todo? Di una leve sonrisa. Estoy bien. Sigamos moviéndonos. Sin embargo, esa paz frágil todavía se sentía quebradiza, como cristal fino ante una ráfaga de viento. Aparecí en los medios mucho más silenciosamente ahora, mucho menos extravagante. Ya no el hombre que acababa de heredar una fortuna colosal. Los reporteros se arremolinaron después del juicio, micrófonos empujados hacia adelante. Señor Rubalcaba, ¿cómo se siente después de ganar? ¿Qué hará con ese vasto patrimonio? Hice una pausa, con voz uniforme. Se ha hecho justicia. Sin más comentarios. Sin fiestas, sin largos perfiles en Forbes. Evité los flashes, eligiendo reuniones a puerta cerrada y viajes de negocios tranquilos. La opinión pública todavía zumbaba. Algunos me llamaban un héroe de la justicia. Otros susurraban sobre el heredero afortunado nacido del crimen. Pero ya no me importaba. La verdadera paz venía de no esconderse más, no correr más. Trotar a lo largo del circuito del bosque de Chapultepec cada tarde, pensando en mis padres reales, personas que nunca conocí pero que ahora tenían tumbas para visitar. Una nueva vida había comenzado, pero quedaba un dolor sordo. Tiempo después, en su desesperación, la familia Almaraz vino a mí buscando ayuda. Era una tarde lluviosa. Cuando salí de la oficina después de una larga reunión, entré en el vestíbulo de la Torre de Cristal, rodeado por la prisa de la gente, cuando los vi parados allí, Claudio, Paulina, Rubén y Teresa. Ya no la poderosa familia que una vez fueron. Claudio estaba demacrado, con el cabello más blanco, traje viejo y arrugado. Paulina había perdido su ambición calculadora, con los ojos rodeados de agotamiento, vistiendo ropa barata. Rubén ya no lucía su orgullosa barba, solo un joven cansado. Teresa había perdido su brillo de diseñador, cabello desordenado, sin maquillaje. Estaban parados bajo la lluvia, empapados, con los ojos llenos de miedo y súplica. Mi corazón se contrajo, no con odio, sino con tristeza por su caída. Claudio dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Teodoro, necesitamos hablar. Me detuve y asentí hacia el edificio. La tensión aumentó.
Estaban aquí para mendigar. Después de todas las calumnias y demandas, los llevé a una sala de reuniones privada, cerré la puerta de cristal. El aire estaba espeso con el olor a café frío y papel. Se sentaron, con las manos apretadas fuertemente. Paulina habló primero, ya llorando. Teodoro, lo hemos perdido todo. La mansión, los autos, el dinero. Los bancos se lo llevaron todo. Nos quedamos con un alquiler minúsculo. Apenas podemos comer. Claudio intervino, con la voz quebrada. Nada de su antigua autoridad quedaba. Teodoro, estábamos equivocados. Te ocultamos la verdad. Te tratamos terriblemente. Pero ahora. Ayúdanos. Solo un préstamo, un trabajo. Cualquier cosa. Lo sentimos mucho. Rubén bajó la cabeza. Hermano, lamento cómo te traté mientras crecíamos. Me arrepiento. Por favor, ayúdame. Teresa sollozó. Estaba acostumbrada al lujo. Ahora vendo mis cosas para sobrevivir. Por favor. Sus súplicas, llenas de miedo y remordimiento tardío, resonaron en la habitación, haciendo el aire más pesado. Tensión mezclada con tristeza. Una vez habían sido familia, ahora solo fantasmas del pasado. Escuché en silencio, dejando que cada palabra aterrizara, nunca interrumpiendo. Mi corazón no guardaba rabia ya, solo vacío. Estaban pagando el precio. Sin embargo, ¿por qué todavía dolía? Finalmente, hablé, con voz calmada y fría. Todos deben asumir las consecuencias de sus propias elecciones. Ocultaron mi identidad toda mi vida, me trataron como a un extraño, y ahora mendigan. No puedo ayudarlos. Se congelaron. Paulina gimió más fuerte. Por favor, por los viejos tiempos. Claudio suplicó, te criamos. Negué con la cabeza. Eso no fue crianza. Eso fue obligación sin humanidad. Lo que están sufriendo ahora es el resultado de sus elecciones. Y de las de Bruno. No estoy tomando venganza, pero tampoco los estoy salvando. Tienen que caminar este camino ustedes mismos. Me negué a ayudar. No por venganza, no por despecho. Simplemente los acompañé a la salida con una finalidad tranquila, cortando el último lazo entre la familia Almaraz y yo. Se pusieron de pie, arrastraron los pies hacia la puerta. Rubén murmuró maldiciones en voz baja, pero Paulina se volvió una última vez, con los ojos llenos de desesperación. La puerta se cerró. Me senté quieto y exhalé. Desde ese momento, el pasado fue verdaderamente enterrado. Sin odio restante, sin camino de regreso. Llegó la paz real. No alegría, sino libertad. No mucho después, firmé cada activo heredado de Bruno en una fundación benéfica pública totalmente transparente. Fue una decisión tomada después de muchas largas noches en mi escritorio, revisando los activos limpios restantes, pequeños fondos de inversión, tierras legalmente adquiridas. Llamé a los abogados, establecí un fideicomiso benéfico. Todo el patrimonio de Bruno. La fundación apoya a víctimas de crímenes financieros, familias de casos no resueltos y programas de protección de testigos. No me quedé con nada de la riqueza construida sobre sangre. Lo vi como la única manera de romper el ciclo de culpa que Bruno había comenzado. Dinero nacido de la sangre ahora usado para sanar. La firma fue tranquila en la oficina del abogado. Con la firma final, respiré más fácil. Los titulares decían, Teodoro Rubalcaba dona toda la herencia a la caridad. La tensión aumentó mientras leía. No miedo, sino alivio. Había cortado oficialmente cada lazo legal y emocional con el pasado de los Almaraz. Nombre eliminado de documentos, contactos borrados, el pasado dejado hundirse en el olvido. Vertí todo mi tiempo en mi propio fondo, mi carrera y la pequeña familia que había construido con mis propias manos. La caridad se convirtió en mi misión. Volé a ciudades, conocí a víctimas de crímenes financieros, escuché sus historias. Una madre que perdió su casa por fraude, una familia de un viejo caso no resuelto. Gracias por crear este fondo para ayudar a gente como nosotros, decían. Sonreí. Es justicia largamente esperada. Mi carrera se recuperó.
El fondo prosperó en energía limpia, nuevos tratos trayendo esperanza. Y mi pequeña familia, Emilia y Joaquín, era mi verdadera luz. Emilia me abrazaba cada noche. ¿Estás bien ahora? Asentí. Lo estoy. Ahora puedo vivir de verdad. Joaquín corría por la casa riendo. Papi, llévame al parque. Jugaba con él, le enseñaba ajedrez de la manera en que el abuelo me enseñó una vez, pero con amor real, sin secretos. Un día tranquilo, llevé a mi esposa e hijo a visitar las tumbas de mis padres reales. Era un pequeño cementerio en las afueras donde, después de la investigación, los había encontrado. 2 lápidas simples grabadas Miguel y Ana Rubalcaba con las palabras murieron en el cumplimiento del deber. Cielo azul, brisa suave, hojas susurrando alrededor de las tumbas. Emilia sostenía flores. Joaquín preguntó con curiosidad, ¿son estos el abuelo y la abuela, papi? Me arrodillé, con la voz espesa. Sí, hijo. Déjame contarte sobre ellos. Ante sus tumbas, conté toda la historia de mis orígenes, un cierre del pasado y una promesa para el futuro. De un niño cuya identidad fue robada, criado en frialdad, a un hombre que luchó por la verdad y ahora, finalmente, libre. Emilia escuchaba, apretando mi mano. Joaquín miraba con los ojos muy abiertos a las piedras. De pie con mi hijo ante abuelos que nunca conoció, sentí por primera vez el significado completo de familia. No sangre, sino amor y verdadera protección. La paz real llegó, cálida como la luz del sol. Mirando hacia atrás en todo el viaje de un niño cuya vida fue cambiada, criado en indiferencia, a un hombre que reclamó su verdad, entiendo que lo más aterrador no es la pérdida, sino perder la conciencia. Las noches sin dormir, los tensos tribunales, los secretos empapados de sangre, todo me enseñó que la conciencia es la única luz que nos guía. Piérdela, y estamos perdidos para siempre. Aprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca una vida, nunca la verdad, nunca una conciencia limpia. El dinero nacido del crimen lleva solo maldiciones, y elegí dejarlo ir. A mi hijo, le dejo una lección: la riqueza no importa tanto como vivir decentemente. Nunca dejes que el dinero ciegue tu conciencia. Joaquín asiente, con los ojos brillantes. Mi historia termina no en venganza, sino en una elección: detener el ciclo de odio en mi propia generación, para que los niños después de mí nunca tengan que pagar por los pecados de los que vinieron antes. Me paro junto a las tumbas, con el viento en mi cabello, sintiendo paz completa. Mi vida de la oscuridad a la luz es ahora una lección solo para mí. Y sigo viviendo, sin mirar atrás nunca.